No hay ningún Estado que pueda estar preparado para resolver o dar satisfacción a las necesidades que puede producir una pandemia como la del COVID-19. La sanidad española es una de las mejores sanidades del mundo y así está reconocida, la primera o quizás la segunda, la sanidad pública española. Y está muy bien dimensionada y es una magnífica sanidad, pero precisamente por ser tan buena sanidad, cuando llega una pandemia como la del COVID, le pasa a Italia, le pasa a Francia, le pasa a Estados Unidos, le pasa a todos los países del mundo, le pasa al Perú. No pueden estar preparadas porque la dimensión de la sanidad no puede tener el tamaño de una excepcionalidad tan grande como es el caso del COVID-19. Lo que sí tienen que hacer es tener capacidad de respuesta a esa demanda rápida que necesitan unas pandemias como las que estamos viviendo. Eso es lo que está fallando, pero eso no depende de la sanidad pública ni de las infraestructuras sanitarias, sino que depende de la capacidad ejecutiva que tienen los gobiernos para asumir estas pandemias. La verdad es que tanto toda Europa como Estados Unidos al principio no creyeron en la pandemia y pensaban que era una cosa de chinos, un virus de chinos, y nuestro orgullo de europeos y la soberbia de los norteamericanos ha hecho que ninguno de los dos continentes, por decirlo de alguna manera, se hayan preparado para atender las necesidades que venían. Iban avisando, pero nadie quería ver que iba a llegar, y en el momento que llegó, todas las instituciones y todas las instalaciones se han visto ampliamente superadas por esas necesidades. Pero es que ningún país del mundo puede estar preparado para unas necesidades sanitarias tan importantes como las que requiere el COVID-19. Es una pregunta complicada, pero sí y no. Todos sabemos que las situaciones de guerra, y el COVID-19 es una situación de guerra, los recursos sanitarios hay que priorizarlos para aquellos que pueden sobrevivir o aquellos que pueden vivir respecto a otros. Es verdad que el COVID-19 ha llegado en un momento en el que en Europa se estaba planteando la ley de la eutanasia, que va mezclada con la incapacidad de los sistemas tradicionales de pensiones para dar satisfacción a las necesidades de sostenibilidad de nuestros mayores por la longevidad que estamos llegando a tener gracias a los avances sanitarios y la forma de alimentación que tenemos todos los ciudadanos. Yo creo que el COVID-19 no es precisamente el modelo para saber si es que se van a perder esos derechos. El debate estaba antes. Es verdad que con los grupos de alto riesgo, en el momento que hay que escoger entre una vida de 85 o 90 años y una vida de 50 o 40 años, las autoridades sanitarias están dentro de todos los protocolos, están escogiendo la de 40 o 50 años, priorizando la otra. Eso no creo que es una decisión política en este momento, es una decisión puramente sanitaria y de situaciones de excepcionalidad como la que estamos viviendo. Pero es verdad que en el fondo hay un debate subyacente de qué hacemos con los mayores, qué derechos se les atribuyen o más bien cómo podemos descargarnos de unos costes estructurales tan grandes. Creo que al final, como va a haber que reflexionar mucho sobre el nuevo mundo post-COVID-19, será una de las variables que entren, pero no será la prioritaria. Depende mucho de quién es el que esté gobernando. Es decir, en España está afectando al sistema republicano y a las libertades porque tenemos un gobierno social comunista, tenemos un gobierno de izquierda radical que lo que quiere es aprovechar la coyuntura para hacer una modificación del sistema político y dotarlo al gobierno de esos poderes excepcionales que tienen todos los regímenes totalitarios de izquierda. Por eso sí el COVID-19 está afectando a los derechos fundamentales. La excepcionalidad de una alarma alimentaria sanitaria, o un estado de excepción lo que hace es restringir capacidades y libertades. El gobierno lo está haciendo en España, en otros países no, en Alemania no, en Francia no, aunque haya algunas medidas de limitación de tránsito por las calles o de cuarentenas excepcionales, tienen un carácter sanitario y eso no es un ataque a las libertades individuales. Pero en el caso de España sí se están dando ataques a las libertades individuales y violaciones de derechos. Han intentado incluso, por petición de Podemos en el Consejo de Ministros, que no se llevó adelante, el ocupar los medios de comunicación y que hubiera solo una comunicación institucional
nacional y pública para mermar las libertades de prensa. Han intentado nacionalizar empresas de máxima magnitud o servicios como las eléctricas en un modelo absolutamente comunista y muy bolivariano, que es lo que saben los señores de Podemos hacer. No lo han conseguido todavía, no lo van a conseguir. Lo que están haciendo es gestionar muy mal. Pero es verdad que en las situaciones excepcionales, una de las características que hace la izquierda, que en lugar de preocuparse de la sanidad de los ciudadanos, lo que hace es anteponer sus principios políticos y sus criterios políticos, ponen en riesgo la república y las libertades constitucionales, que son las normales en los estados democráticos. Lo que pasa es que yo creo que con el COVID-19 lo que más que llevarse las libertades individuales probablemente se va a llevar a muchos gobiernos del mundo por delante. Vamos a ver, después de la pandemia no se sabe nada. Después de la pandemia lo que se sabe es que algún día se va a terminar, que la vamos a conseguir derrotar, que por supuesto las salidas de las crisis en lo económico no va a ser en V, porque no es verdad que cuando se acabó el virus todo sigue como antes. Y esta pandemia nos está haciendo cuestionarnos muchísimas cosas de todo el modelo mundial y del sistema de funcionamiento político, económico y social. Yo creo que nadie sabe lo que va a pasar después, creo que hay que replanteárselo. Hay un riesgo muy grande que tengamos como solución inmediata unas autarquías nacionalistas de sálvese quien pueda y yo me quedo con lo mío, y si con lo mío me puedo llevar bien, pues vamos a intentar ponderar y potenciar lo nuestro respecto a la globalización. La globalización es imparable y se ha demostrado, porque además muchas de las cosas que están en juego ya son situaciones que no tienen vuelta atrás en cuanto a globalización, sistemas de comercialización y sistemas de producción. Por lo tanto, llegará el final, habrá un principio que no sabemos dónde está la línea de salida a la que vamos a partir, y lo que hará falta es hacer un diagnóstico muy acertado de lo que ha pasado y de cuáles son las medidas que se deben de poner y volcar en ello. Yo creo que los estados van a quedar debilitados frente a organizaciones supranacionales en las que habrá que primar los intereses de la ciudadanía por encima de los intereses de los accionistas o de las empresas, y que habrá que primar las libertades sobre los totalitarismos. Eso es un objetivo de reconstrucción del mundo y de un paso adelante en la nueva sociedad digital, en el nuevo mundo digital que estamos creando y que tiene que dar soluciones a realidades que hemos visto que son una novedad, como es el caso del COVID-19, que es un virus que en 115 días ha dado la vuelta al mundo, ha vuelto al país de origen, a China, y ahora China se enfrenta al problema de que los que se contaminan son por agentes importados que llegan a su país. O sea, lo que hemos sufrido todos por culpa del virus que nació de China. Nos lo tenemos que cuestionar todo y tenemos que ver cómo va a ser el futuro, pero trabajando todos de manera unívoca y uniforme. Pues eso es lo que les estaba contestando en la pregunta anterior. Hay dos modelos. El modelo de recuperar los estados, volviendo un poco al medievo, el volver a organizarnos cada uno con nosotros mismos, poner barreras, poner impuestos, poner aranceles, poner pasaportes y poner fronteras. Y va a haber otro que es una globalización en el que haya un mejor reparto de las capacidades, de las infraestructuras, un planteamiento de todo aquello que no sea productivo y que no sea útil, lo hagan otros y que cada uno potencie sus capacidades. Y yo creo que deberíamos de tirar a un mundo de globalización en el que, respetando una Carta Fundamental de Derechos Humanos y Libertades, que sea de obligatorio cumplimiento por todos, con lo cual las dictaduras, sean del color que sean, tengan que ser erradicadas. Los organismos continentales, no nacionales, continentales, de gran magnitud, y unas Naciones Unidas replanteadas, y una Organización Mundial de la Salud replanteada, y una FAO replanteada, con criterios de globalidad y no de satisfacer tendencias políticas, mezquindades territoriales, nos lleve a un mundo mejor. Sería una oportunidad, todas las crisis son una oportunidad, y la oportunidad del coronavirus será si conseguimos construir, después de este drama que estamos viendo todos, un mundo mejor, más libre y más eficaz y más eficiente, y sobre todo preparado para atender cualquier otra crisis de globalidad que surja, porque esta, que ha sido la primera, desde luego, si algo podemos decir es que no nos ha cogido preparados. Catastróficamente mal, con tendencia a peor.
la gestión del gobierno ha sido absolutamente nefasta y catastrófica. El gobierno lo primero que hizo fue negar la existencia del mismo para sacar adelante su agenda política, especialmente como hito más importante las manifestaciones del 8 de marzo del feminismo. El gobierno de Podemos y el PSOE ha demostrado que no sabe gestionar. Era un gobierno creado para la división y para la ruptura de España. Ese era el objetivo político y el planteamiento político y los apoyos políticos que le llevaron a la investidura de Pedro Sánchez. Se han encontrado con un problema político y sanitario que nadie esperaba y que nadie podía prever. Y lo están gestionando tan mal que hasta ya hemos vivido en el último pleno en el Congreso de los Diputados como la mayoría uniforme que apoyaba al gobierno se ha roto y unos ya han votado de manera distinta que la petición del gobierno, incluso la prórroga de la cuarentena, que han necesitado el apoyo de los dos principales partidos de la oposición, que son el Partido Popular y Vox. Pedro Sánchez es nefasto para la gestión. Todo lo que no sabe hacer y todo lo que no saben gestionar lo intentan tapar mediante la sobrecomunicación. El problema que tienen haciendo la sobrecomunicación es que a base de hablar mucho y hablar muchas personas, el presidente tiene un relato oficial y los ministros y los directores que están hablando nos están contando el relato real, nos están descubriendo los ocultamientos, nos están demostrando que retardaron la toma de decisiones. Su incapacidad y su imprevisión ha hecho que, pasados los primeros 15 días de cuarentena, el pedido especial de mercancías de primera necesidad para la atención sanitaria todavía no ha llegado a España. El primer pedido que hizo este gobierno para solventar las necesidades de respiradores, máscaras, guantes, batas y test de control se hizo después de 4.000 muertos y 40.000 afectados. Necesitaron esperar 10 días para intentar poner el mecanismo en marcha y, habiendo recibido lo primero unos test de detección de la enfermedad inútiles, que no valen para nada, que no son eficaces y que han tenido que devolverlos para intentar conseguir los buenos. Las medidas que están tomando están absolutamente improvisadas y lo que es peor es que no están orientadas a la salud pública. En todas ellas encontramos componentes políticos de ideología marxista y de izquierdas, de limitación de libertades y de agradar a los socios del gobierno del Partido Socialista. La indignación es total. El personal sanitario está preparando y diciendo que se va a querellar contra el gobierno. La policía y la Guardia Civil, 7.000 agentes de ellos ya han firmado una denuncia y una querella contra el gobierno. Los familiares de las víctimas están preparando individual y colectivamente querellas por responsabilidades penales para este gobierno catastrófico en el que con él estamos teniendo que aguantar esta pandemia y que, gracias en muchos casos a iniciativas privadas y de empresas privadas, como es el caso de Inditex, como es el caso de Iberia, como es el caso de Banco Santander, de Mercadona, de muchísimas empresas que están volcándose en la ayuda, estamos llevándola adelante. Y los héroes de España antes eran los de la Liga, los futbolistas, esos del Real Madrid, del Barcelona, y los héroes de España son los agricultores, los ganaderos, los camioneros, los reponedores de los supermercados, las cajeras de los supermercados, todo el personal sanitario, enfermeras, médicos, celadores, guardias civiles, policías nacional y las Fuerzas Armadas, el ejército que está teniendo que intervenir con hospitales de campaña, desinfectando instalaciones públicas y recibiendo la ovación unánime de todo el país a las 8 de la tarde de todos los días para expresar nuestro agradecimiento a ese personal que de verdad es el nuevo héroe de España. Muchas gracias.